Muy buenos días, estas son las claves de la mañana. Abogado ligado a los Zetas podría colaborar con Estados Unidos. Capturan a presunto reclutador del cártel Jalisco en la Ciudad de México. Noemí Luna critica cifras de desaparecidos en gobiernos de Morena. Colectivos piden a Sheinbaum mayor participación en reformas. Sheinbaum defiende apertura del rancho Izaguirre a la prensa. El gobierno de Puebla entrega certificados de obra comunitaria. Diputadas cierran filas para votar desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Fuensanta Guerrero anuncia renovaciones para la CNOP. Alejandro Moreno encabeza homenaje a Colosio desde Sonora. Y además, la visión global, los mercados y más noticias. Hoy es lunes 24 de marzo de 2025 y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. El abogado penalista Juan Pablo Penilla, conocido por haber defendido a líderes del narcotráfico como Ismael El Mayo Zambada y Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, estaría negociando para colaborar con el gobierno de Estados Unidos como testigo protegido. De concretarse, su testimonio podría aportar información clave sobre la relación entre el crimen organizado y figuras políticas de México. La controversia en torno a Penilla creció tras la filtración de fotografías donde aparece junto a políticos de Morena, lo que desató críticas y deslides dentro del partido. Su papel como asesor honorífico en el gobierno de Américo Villarreal desde 2023, Américo Villarreal es el gobernador de Tamaulipas, así como su participación en eventos políticos de la 4T, han generado cuestionamientos sobre sus vínculos con actores del ámbito gubernamental. Además, su historial incluye acusaciones de intermediación entre grupos criminales y el sector político, así como una detención previa por clonación de tarjetas. El posible testimonio de Penilla cobra relevancia en el contexto de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó en una entrevista con The Spectator que recomendaría a la fiscal general Pam Bondi procesar a políticos mexicanos relacionados con el tráfico de fentanilo. Esto ha llevado a especulaciones sobre la información que el abogado podría proporcionar a las autoridades estadounidenses y sus eventuales repercusiones en la política mexicana. Penilla recientemente organizó una reunión privada en el Club Campestre de Tampico, considerada como una despedida antes de su posible cooperación con el gobierno americano. Testigos afirman que en el encuentro expresó su descontento con ciertas figuras políticas de Tamaulipas, lo que ha intensificado las tensiones dentro de Morena. Sectores cercanos al gobernador Villarreal y al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, han tomado distancia del abogado en un intento por minimizar el impacto político del escándalo. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado ni desmentido una negociación formal con Penilla, pero de concretarse, su testimonio podría convertirse en un elemento clave dentro de la agenda de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, con posibles implicaciones en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción gubernamental. Y en tanto, le platico que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de José Gregorio N., alias Lastra, presunto líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al reclutamiento de personas para el grupo criminal. La captura se llevó a cabo en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México en un operativo que también resultó en la detención de una mujer. Las autoridades señalan que Lastra operaba en Jalisco, donde estaban a cargo de adiestrar nuevos miembros del cártel Jalisco y tiene vínculos con el caso del rancho Izaguirre, donde se encontraron las fosas clandestinas. Esta captura fue resultado de meses de trabajo de inteligencia y seguimiento en Jalisco, dicen, donde la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del caso para subsanar posibles irregularidades de la Fiscalía de Jalisco, mientras que el gobierno de Estados Unidos ha calificado al cártel Jalisco como una asociación terrorista y refuerza la cooperación con México en la lucha contra el crimen organizado. El caso también ha generado preocupación entre colectivos de víctimas y organizaciones civiles que exigen más avances en la investigación de las fosas clandestinas y mayor transparencia en el caso.
Las autoridades no han especificado si Lastra enfrentará cargos adicionales en Estados Unidos, pero su detención es vista como un avance clave en la estrategia de seguridad para debilitar las estructuras operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En Medio Oriente, el Ministerio de Defensa de Israel anunció la creación de una administración para facilitar la salida voluntaria de palestinos de Gaza hacia terceros países sin especificar cuáles. La medida, aprobada por el Gabinete de Seguridad, ha sido criticada por la ONG israelí La Paz Ahora, que la calificó como una expulsión y un crimen de guerra. El plan, mencionado anteriormente por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, se desarrollaría en coordinación con la administración estadounidense. El anuncio se da tras la reanudación de los ataques israelíes en Gaza, rompiendo el cese del fuego vigente desde el 19 de enero. En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro pidió a Estados Unidos cesar la persecución contra migrantes venezolanos y calificó como un secuestro la deportación de más de 200 ciudadanos a El Salvador. Afirmó que estas acciones son un acto de crueldad e injusticia contra jóvenes trabajadores y anunció que su gobierno ha contratado bufetes de abogados en Estados Unidos y El Salvador para defender a los migrantes afectados. Venezuela acordó con Washington reanudar los vuelos de repatriación a partir de este domingo, luego de acusar al Departamento de Estado de bloquear las deportaciones. En Canadá, el primer ministro Mark Carney anunció elecciones anticipadas para el 28 de abril tras solicitar la disolución del Parlamento a la gobernadora general Mary Simon. Carney, quien asumió el cargo el 14 de marzo tras la dimisión de Justin Trudeau, busca consolidar el apoyo al Partido Liberal, que según encuestas tiene una leve ventaja sobre los conservadores. La campaña estará marcada por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impuesto aranceles a Canadá y declarado su intención de anexionarlo como el Estado 51. Carney calificó las acciones de Trump como la crisis más significativa para Canadá y pidió al electorado un fuerte mandato para enfrentar la situación. En México, la Secretaría de Gobernación alertó que menores en 50 municipios de 18 estados son vulnerables al reclutamiento forzado por grupos criminales, quienes los emplean según su edad en actividades como halconeo, transporte de drogas, robo, secuestro y sicariato. El informe identifica factores de riesgo como deserción escolar, pobreza, desempleo y debilidad del Estado de Derecho. Además, señala que en México no se sanciona específicamente el reclutamiento infantil, por lo que se urge reformar el Código Penal y la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños. Los delincuentes utilizan diversas estrategias para captar menores, desde redes sociales y videojuegos hasta amenazas, falsas promesas de empleo y privación de la libertad. La Segov advierte que sin un marco legal adecuado, miles de niños seguirán siendo víctimas de estas redes criminales. En Sonora, jóvenes yaqui reclutados por el crimen organizado participan en los ritos de la Cuaresma para expiar sus pecados. El sincretismo de las tradiciones indígenas y la religión católica permite que criminales vinculados al narcotráfico se sumen a las celebraciones de los fariseos o chapayecas, donde durante 40 días visten máscaras representando la maldad y al final las queman como símbolo de redención. El Valle del Yaqui entre Guaymas y Cajeme es una de las regiones más violentas de México, con presencia de grupos delictivos como los Salazar, La Plaza y La Chapiza, afines a los cárteles de Sinaloa y Caborca. Jóvenes yaqui han sido reclutados como sicarios, halcones y narcomenudistas, y muchos han desaparecido en conflictos entre bandas rivales. En el Congreso de Sonora, una madre yaqui denunció la ola de desapariciones en su comunidad, acusando a las autoridades de ignorar la crisis. Mientras tanto, operativos recientes han desmantelado invernaderos de marihuana en zonas indígenas, evidenciando el control del narcotráfico sobre estos territorios. Hasta aquí la visión global de lunes, Fernando. Excelente día. Bueno, pues precisamente hace unos días, el 19 de marzo para ser precisos, le comentamos en este espacio que el diputado Héctor Saúl Telles del PAN había presentado una iniciativa para tipificar y castigar con penas de hasta 140 años de prisión el reclutamiento ilícito de menores por grupos delictivos, así es que ojalá esta información de la Secretaría de Gobernación le dé celeridad a la aprobación de esta propuesta. Te agradezco muchísimo, Laura. Muy buenos días.
Y en tanto le platico que la vicecoordinadora del PAN allá en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, criticó las cifras de desapariciones durante los gobiernos de Morena, señalando que la crisis es una herencia maldita de López Obrador para Claudia Sheinbaum. Luna Ayala presentó datos que indican que en el sexenio de Andrés Manuel se registró una desaparición cada hora, sumando casi 52,000 víctimas, mientras que con Sheinbaum la cifra ha aumentado a una desaparición cada 30 minutos. Así lo dijo. En el rancho Izaguirre, los colectivos ciudadanos están desenterrando los otros datos de López Obrador. Son más de 1,300 hallazgos sobre hechos que sucedieron cuando él encabezaba el Estado y que hoy son su herencia maldita. El oficialismo fracasó en su intento de ocultar las cifras de desapariciones forzadas, porque hoy la realidad abofetea a los gobiernos mentirosos de Morena, puesto que es en el sexenio de López Obrador cuando se registró el mayor incremento. Prácticamente en sus 6 años de gobierno, la cifra de desaparecidos es similar a la que se acumuló en casi 60 años previos. Y Claudia Sheinbaum ya lo supera con una desaparición cada media hora. El expresidente hasta se atrevió a desaparecer a los desaparecidos de un plumazo al quitar de los registros a 20,000 víctimas para reducir la cifra histórica y cerrar su gobierno con menos de 100,000 casos. AMLO concluyó su gobierno con casi 52,000 personas desaparecidas y no localizadas, a razón de una víctima cada hora. Solo en los primeros 100 días de su sucesora, Sheinbaum, se registraron 4,120 desapariciones, el doble que su antecesor contabilizó de 2018 y 4 veces más que con Enrique Peña Nieto, que tuvo 1,093. La diputada también denunció que su propuesta para crear una comisión especial de búsqueda de desaparecidos fue postergada en la Cámara de Diputados y cuestionó la falta de recursos destinados a la búsqueda, además de señalar subejercicios presupuestales en la Comisión Nacional de Búsqueda. Y en tanto le platico que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a casi 100 colectivos, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum una mayor participación de las familias de las víctimas en reformas para abordar la crisis de desapariciones en el país. La solicitud surge tras el hallazgo de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, usted lo sabe, utilizado presuntamente para la desaparición de personas. Aunque el movimiento reconoció los esfuerzos del gobierno, enfatizó la necesidad de un enfoque integral que incluya a las víctimas en la creación de políticas públicas. Además, presentó una agenda con 5 ejes clave como la búsqueda, identificación y prevención para abordar esta problemática. Y por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de permitir el acceso al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, a la prensa y creadores de contenido digital. Qué manera de llamarle a los youtuberos. Esto para que cada persona saque sus propias conclusiones sobre el caso. Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que la Fiscalía General de la República había concluido que las diligencias iniciales de la Fiscalía de Jalisco no se habían completado. Sheinbaum también cuestionó la cobertura mediática y desvió la atención hacia otros temas, como es costumbre, tales como la figura de Genaro García Luna y la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Además, rechazó construir versiones del caso y aseguró que su gobierno se atiene a las investigaciones oficiales. Mientras tanto, familiares de los desaparecidos que visitaron el rancho criticaron la forma en que se presentó el sitio, calificándola de circo. A pesar de la controversia, la mandataria reiteró que el objetivo principal es esclarecer los hechos con base en las investigaciones oficiales. Ahora vamos con Mario Alavés, director editorial de nuestra revista Claves MX. Amigo, ¿qué tenemos esta semana? Gracias, Fernando. Muy buenos días para ti y la audiencia. Esta semana en Claves MX abordamos la alarmante crisis de las desapariciones forzadas, con más de 121,000 personas reportadas como desaparecidas y una crítica contundente a la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Revisamos el caso de Cuauhtémoc Blanco, destacando las acusaciones en su contra y la falta de transparencia en el caso. Otro tema central es la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que ha generado controversia por sus posibles implicaciones
violaciones en la transparencia y la protección de datos, un derecho fundamental que podría verse comprometido. Abordamos los recientes cambios de las leyes electorales de cara al proceso electoral de junio próximo, un análisis sobre la caída de los pronósticos del PIB vinculado a la crisis de inseguridad y desapariciones y finalmente el arribo de México al top 10 de países más felices del mundo. Todo esto y más en la edición 28 de Claves MX, las claves de la semana disponibles de manera gratuita en fermoctezuma.news/Claves MX. Por el momento esto es todo de mi parte, Fer. Excelente lunes. Te agradezco muchísimo, querido amigo. Mario Alavés, director editorial de Las Claves MX. Muy buenos días. Y en más información, le platico que en el marco de los primeros 100 días de su administración, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, entregó 238 certificados de obra comunitaria en diversas comunidades de la capital del estado, con una inversión total de 64 millones de pesos. Esta acción corresponde a la primera fase del programa de obra comunitaria, que busca atender problemáticas locales mediante la colaboración entre los 3 niveles de gobierno y la ciudadanía. Las obras incluyen la instalación de paneles solares, mejoras en infraestructura de drenaje, remodelación de espacios deportivos y pavimentación. Armenta reafirmó su compromiso con la población al regresar a la unidad habitacional Agua Santa, lugar donde inició su campaña. El aparente retiro de Andrés Manuel López Obrador tras el término de su mandato presidencial no ha significado una desaparición de la arena política, sino más bien un reacomodo estratégico que despierta interés en diversos frentes. Su tránsito entre la Ciudad de México, Palenque y Cuba se inscribe en una tradición en la que los expresidentes buscan mantener un bajo perfil, aunque sin renunciar del todo a su influencia política. Este repliegue voluntario ha sido interpretado dentro de Morena como un gesto calculado para evitar restar protagonismo a Claudia Sheinbaum y permitir la consolidación de nuevas figuras como Andy López Beltrán. Sin embargo, el contexto internacional y de seguridad añade otra capa de análisis. La creciente vigilancia de agencias estadounidenses sobre sus movimientos sugiere que más allá del retiro, la figura de López Obrador sigue siendo un factor de interés en la relación bilateral. Las especulaciones sobre los viajes a Cuba, que oscilan entre la búsqueda de seguridad ante el deterioro en Chiapas y posibles tratamientos médicos, refuerzan la percepción de que su retiro responde tanto a necesidades personales como dinámicas políticas. En paralelo, la persistencia de su familia en la vida pública plantea la posibilidad de una continuidad en la influencia del López Obradorismo más allá de su propia figura. El caso de López Obrador ilustra cómo en la política contemporánea el retiro no es sinónimo de ausencia, sino más bien una reconfiguración de espacios y narrativas. En un contexto de vigilancia constante y movilidad estratégica, su figura se mantiene en el centro del análisis político, mediático y de seguridad. De esto y más conversamos este lunes en la Visión MX de esta semana. Y en otros temas, le platico que legisladoras de Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso respaldaron el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de un presunto intento de violación a su media hermana. El dictamen cuenta con 28 votos a favor a pesar de la resolución previa de la sección instructora que declaró improcedente el juicio de procedencia, valga la redundancia, ¿no? Las diputadas demandaron que Blanco comparezca ante las autoridades judiciales, destacando que el fuero no debe ser un escudo para evadir responsabilidades en casos de violencia de género. Se propuso una reforma para eliminar la inmunidad en acusaciones graves. El dictamen será presentado al Pleno esta misma semana para su votación. Ahora vamos a los mercados. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 20.74 pesos a la venta y 19.63 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.92 a la venta y 21.85 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.76 pesos por litro, la Premium en 25.66 y el diésel en un máximo de 26.11 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto,
La mezcla mexicana de exportación se ubicó en los $65.49 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 52.672.42 puntos, una baja del 0.81%. La acción ganadora fue Cado, con una ganancia del 10.58%, mientras que la perdedora fue BanBajío, con una baja del 3.58%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente lunes. Excelente lunes, Areli. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y en otros temas, le platico que Fuensanta Guerrero Esquivel, después de haber asumido la dirigencia de la Confederación Nacional de Organismos Populares, la CNOP del PRI, ha ya iniciado su gestión con un plan enfocado en la renovación de dirigencias estatales, la modernización de registros y el acercamiento con la militancia. En su primera reunión nacional, anunció la renovación de dirigencias en varios estados, así como la designación de Diego Puga en Jalisco y Gregory Tobar en San Luis Potosí. Además, destacó la modernización y digitalización de los sistemas de registro de la CNOP para fortalecer la estructura interna y ampliar la base de afiliados. Guerrero también se comprometió a mantener la cercanía con las bases, realizando recorridos para escuchar sus inquietudes y subrayó la importancia de defender a la clase media dentro del proyecto político del revolucionario institucional. En su intervención, reiteró su compromiso de guiar al país hacia una nueva etapa de progreso y reconciliación. Fuensanta Guerrero, quien se convirtió, usted lo sabe, en la secretaria general más joven en la historia de la CNOP, fue respaldada en la toma de protesta por las dirigencias y legisladores federales y locales del revolucionario institucional. Oiga, y en más información, le cuento que en el marco del 31 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó un homenaje en el Panteón Municipal de San Martín, en Sonora, donde colocó una ofrenda floral ante la efigie del ex candidato presidencial y su esposa, Diana Laura Riojas. Moreno destacó que el legado y pensamiento de Colosio siguen vivos dentro del PRI, subrayando su visión de justicia y progreso como guía para el partido. Recordó las palabras de la viuda de Diana Laura Riojas, quien afirmó que las balas del odio mataron a Luis Donaldo, pero no su pensamiento. En este marco, llamó a la militancia a fortalecer su compromiso con la democracia y la ciudadanía. Moreno Cárdenas también destacó que en un contexto político complejo, el PRI debe ser una oposición firme y propositiva. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias. Con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Los glaciares están desapareciendo rápidamente debido al calentamiento global. En 2024 se estima la pérdida de 450 gigatoneladas de hielo, lo que afecta el suministro de agua dulce. Expertos advierten sobre el impacto en ecosistemas y poblaciones y llaman a reforzar su conservación y mitigar emisiones. Un informe de la CONAMI advierte que las mujeres indígenas en México enfrentan violencia de género agravada por racismo estructural. Propone enfoques interseccional e intercultural en políticas públicas. Destaca la migración forzada y el despojo territorial como factores clave y urge medidas concretas. El gobierno de la Ciudad de México sancionará a quienes tiren basura en sitios prohibidos. Clara Brugada anunció operativos y vigilancia para erradicar basureros clandestinos. Las multas van de 1,244.54 pesos a 4,525.60, además de posibles arrestos o trabajo comunitario. El Museo del Diseño, MUMEDI, reabrirá en 2025 una nueva sede, posiblemente cerca de Avenida Bucareli, en la Ciudad de México. Tras su cierre en noviembre de 2024, el museo anunció su próxima reapertura, aunque sin fecha exacta. El próximo 29 de marzo de 2025 ocurrirá un eclipse solar parcial visible en América del Norte, Europa, África y Asia. En México no será visible. En Estados Unidos podrá observarse al amanecer en ciudades como Nueva York, Boston, Washington DC, según la NASA. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que los derechos de las mujeres están bajo amenaza, señalando desigualdades como la brecha salarial, la violencia de género y la discriminación legal. Propuso reforzar leyes de igualdad
igualdad, apoyar a la sociedad civil y garantizar la participación política femenina. El mercado de la música grabada en Latinoamérica creció un 22.5% en 2024, alcanzando 1.714 millones de dólares, el 5.8% del total global. Brasil y México destacan entre los 10 países con más ingresos. La digitalización y el talento local impulsan el crecimiento, según el informe de la IFPI. La Comisión Europea impuso medidas a Apple para garantizar la interoperabilidad del iPhone y el iPad con dispositivos de terceros. La empresa deberá mejorar conectividad y transparencia con competidores. Si no cumple, podría enfrentar multas de hasta el 10% de su facturación anual. Expertos advierten sobre el riesgo de brotes por baja vacunación infantil e instan a reforzar la inmunización. La doctora Carmen Mota alerta sobre el resurgimiento del sarampión y la desinformación por el VPH, pide ampliar el acceso a vacunas y destaca la vacunación como responsabilidad colectiva. Un estudio de la Universidad de Yale sugiere que aunque los bebés codifican recuerdos en su hipocampo, estos no persisten a largo plazo. La memoria episódica, que es crucial para recordar eventos específicos, se desarrolla más tarde en la infancia, lo que explica por qué no recordamos nuestra niñez. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente lunes y una gran semana. Cuídese mucho. Le espero aquí mañana. Y ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.